Ok, ok, buenas noches. Esta clase virtual sería la segunda clase virtual para los estudiantes del subproyecto Taller 2, que se llama Métodos y Procesos de Investigación Social. Bueno, investigación social. De los estudiantes de la licenciatura de Estadística de la Salud del quinto semestre. Vamos a darle paso a ver, vamos a ver el módulo 1 y el tema, los temas de ese módulo, ¿verdad? Y vamos a ver también los productos que hay que hacer. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Eso. ¿Es esta aquí? Ajá, esta es. Así mismo es. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Mi nombre es Luis Segovia. Yo soy el profesor instructor, maestrante, licenciado en psicología. Y bueno, vamos a ver. De ese subproyecto, el módulo 1 se llama Modelos y Procesos de la Investigación Social. ¿Sí? Y este módulo 1 vamos a ver el tema 1, Paradigmas y Enfoques de la Investigación, que se van a ver en el blog. La bibliografía y todos los contenidos van a estar en el blog de la materia, que se llama Taller 2, Modelos y Procesos de la Investigación Social. Bien. Vamos a ver un poquito cuáles serían las actividades de evaluación. Son 3 temas que vamos a desarrollar. El primer tema corresponde al objetivo específico 1, identificar los paradigmas y enfoques en la investigación. El contenido de ese tema es paradigmas y enfoques en la investigación. Y la actividad es una elaboración colectiva, debates y exposiciones colectivas, que tendrían que la presentación de esas exposiciones y la socialización. Pues. Entonces vamos a organizar un poquito cómo sería eso. Eso está previsto, ya van a ver para la fecha, de todas maneras eso vamos a discutirlo, debería haber estado previsto para la semana pasada, pero como no pude dar esta clase, aunque es la segunda clase virtual, no la pudimos dar adelantado. Pero. Luego, vamos a ver cómo nos organizamos para recuperar esta información. Hoy vamos a ver esto de todas maneras. Tema 2, diferenciar las características. El objetivo específico es diferenciar las características de los modelos y procesos de investigación, o sea, conceptos, características, teorías, métodos positivistas y cualitativos. Y se va a trabajar con la creación intelectual, que ya vamos a ver, perdón, la creación individual, que ya vamos a ver de qué se trata. Y el tema 3, que el objetivo específico es comprender los contextos y metodologías de la investigación social, proceso de la investigación social, diseño, niveles y técnicas. Igual va a tener un 10% de valor, igual que el tema anterior. Serían esos. Entonces, estos 2 temas se van a evaluar con esta creación individual, que ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto sería, vamos a dejar de compartir y vamos entonces a ver el blog de la materia. ¿Ok? Entonces vamos a ver, seguimos compartiendo pantalla. Vamos a ver. Y vamos a salirnos de aquí. Y, ajá, este sería el blog de la materia, que se llama Taller 2, Modelos y Procesos de Investigación Social, el módulo 1. Modelos y procesos de la investigación social tiene un valor del 20%, una duración de 4 semanas, 25 de febrero al 7 de marzo. El módulo 1 se llama los modelos y procesos de la investigación social. El objetivo general es reconocer los modelos de investigación social y procedimientos de investigación aplicables a ellos. Los objetivos específicos ya los hemos leído antes: identificar los paradigmas y enfoques de investigación, diferenciar las características y procesos de la investigación social, comprender los contextos metodológicos de la investigación social. Y los contenidos y temas: el tema 1, paradigmas y enfoques de investigación; tema 2, conceptos, características y métodos de investigación positivista y cualitativo; y procesos de investigación social, diseño, niveles y técnicas. Y los métodos positivistas y cualitativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Elaboración colectiva, que ya habíamos dicho aquí, que iba a ser debates y exposiciones colectivas. Tiene una fecha del 3/3, que ya pasó esa fecha, tenemos que moverla para empezar a hacerla, piense hoy, esta semana, el 10, y terminar de hacerla la semana que viene. Y igual la creación individual, que aquí muy probablemente va a ser un ensayo individual de cada uno, que es lo que nos pide. Es un ensayo que tendría que entregarse el 17 de marzo. ¿Con qué? Bueno, con los temas de investigación, 2 conceptos, características, teorías positivas y proceso de la investigación de diseño, ¿verdad? Eso sería. La bibliografía adicional
Con esta bibliografía se pueden ayudar para tratar de buscar la información que estamos aquí. De hecho, vamos a tocarlo un poquito para adelantar eso de identificar los paradigmas y enfoques de investigación, ¿verdad? Entonces, Rodrigo Sotas, paradigmas y métodos de investigación educativa, a lo que lo presiona, él los va a llevar y va a abrir un archivo que lo está abriendo aquí en este momento y vamos a abrirlo. Pues. Dice paradigmas y enfoques de la investigación educativa. Entonces, aquí hay un resumen. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver con más detalle. Rodríguez Sosa dice, en la investigación educativa actual consisten diversas propuestas, tendencias y métodos en los que se van a embarcar los distintos paradigmas que brindan una cosmovisión de cómo se concibe la realidad social. Acuérdense que el paradigma lo que nos va a ayudar es a tratar de investigar esa realidad. Ya sabemos que tenemos el paradigma de investigación científica, el paradigma de tecnología y el paradigma de arte. Y a ese se le puede sumar el paradigma de la espiritualidad como formas de abordar y de conocer la realidad. Pero dentro de esos paradigmas están estos otros que tienen que ver con, en esta perspectiva, hoy se consideran los principales paradigmas de mayor vigencia, legitimidad y difusión son el positivista, el naturalista y el sociocrítico. En este contexto presentaremos los principales enfoques que se desarrollan en la investigación educativa, entendida como la elección de ciertas clases de procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la recolección de hechos, pero la observación de hechos y la recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos. Desde este punto de vista, se considera que la investigación educativa actual transita por dos enfoques generales, el cualitativo y el cuantitativo y el cualitativo. Por último, presentamos los métodos de investigación entendidos como las estrategias que el investigador adopta con la finalidad de dar respuestas a las preguntas que definen su investigación, alcanzar objetivos que se plantea para la misma y validar las hipótesis que se ha formulado. Siguiendo los enfoques presentados anteriormente, se plantean los métodos de investigación cuantitativos, la investigación cualitativa y una combinación de ambas como integración de ambos procedimientos. Entonces, lo que vean en el artículo tiene 18 páginas, está el paradigma de la investigación educativa, hablan de Kuhn, ¿sí? Bueno, usted lo va a desarrollar un poquito en sus exposiciones, el paradigma positivista, ¿ok? Y aquí estaríamos hablando, pues, lo que tiene que ver con el desencadenamiento del mundo, lo que tiene que ver con el empirismo, el ver lo que, ver lo que se puede ver, investigar lo que se puede observar. De esta manera usted los va a desarrollar aquí. Una posición ontológica realista, se puede desarrollar aquí el tema un poco, ¿no? Y una postura epistemológica objetivista. Acuérdense que el paradigma positivista va a ser de la observación. ¿En qué consiste la realidad? Ontología realista, la realidad posee existencia objetiva y está sujeta a leyes y orden propio. ¿Cómo se relaciona el sujeto y objeto de la investigación? Epistemología objetivista, la legalidad constitutiva de la realidad es susceptible de ser descubierta, descrita de manera objetiva y libre de valores. Y el investigador adopta una posición distante respecto al objeto que investiga. ¿Cómo se procede para generar conocimiento? Teoría experimental, orientación hipotético-deductiva. ¿Sí? Entonces hay una hipótesis y desde la teoría abordamos la realidad. Y las hipótesis se establecen a priori, luego son contrastadas empíricamente en condiciones de control experimental. Las hipótesis salen de las teorías y luego en la realidad se contrastan. Diseños y definiciones cerradas. Ese es el modelo positivista. El paradigma naturalista, entonces aquí vamos a de Weber y otros autores allí, pero ustedes van a desarrollar más la teoría. Y tiene una posición ontológica nominalista, una metodología interpretativa, y aquí está el enfoque, el esquema que lo resume. Ontología nominalista, la realidad es una construcción social intersubjetiva, no existe una realidad objetiva independiente, de comprensión y conceptualización. ¿Okay? Repito, en realidad es una construcción social intersubjetiva, o sea que no es del tan objetivo. No existe una realidad objetiva independiente de su comprensión y conceptualización. ¿Cómo se relaciona el sujeto y el objeto de la investigación? Epistemología subjetivista. El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la realidad. El proceso de investigación incorpora necesariamente los valores subjetividad del investigador. O sea que no está tan alejado. ¿Cómo se procede para generar conocimiento? Las estrategias de investigación son abiertas y libres. Las hipótesis construidas posteriormente como parte del proceso de evaluación continua y el proceso de investigación supone una comunión e identidad entre el sujeto y el objeto. O sea, el investigador está metido en la comunidad y él está viviendo esa realidad. El paradigma sociocrítico, entonces aquí por supuesto estaríamos hablando de Lewin, uno de los autores, ¿sí? Y una posición ontológica nominalista,
una postura epistemológica subjetivista, una metodología dialógica y participativa. Y aquí es como resumen en qué consiste la ontología nominalista. La realidad es construida intersubjetivamente, social y experimentalmente. ¿Cómo se relacionan los sujetos y los objetos de la investigación? Epistemología subjetiva escrita. El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión crítica y acción sobre la realidad. El proceso de investigación promueve la incorporación de valores, subjetividad e intereses del investigador. ¿Cómo se procede para generar conocimiento? Metodología dialógica y participativa. El investigador es un colectivo participativo. La acción transformadora juega el rol principal en la praxis investigativa. Se promueve la simplificación de instrumentos de investigación para favorecer procesos participativos. Esto es básicamente lo que se hace cuando en las comunidades se participa para generar conocimiento y solucionar los problemas de la comunidad. Enfoque de investigación educativa. Aquí hay, entonces, dentro de estos enfoques, tenemos el enfoque cuantitativo y aquí hay una descripción. Se sitúa principalmente en la explicación, la predicción y el control de la realidad. Tiende a reducir sus ámbitos de estudio a fenómenos observables y susceptibles de medición. Busca la formulación de generalizaciones libres de tiempo y de contexto. Prioriza los análisis de causa-efecto de correlación estadística. Utiliza técnicas estadísticas para la definición de muestras, análisis de datos y generación de resultados. Utiliza instrumentos muy estructurados y estandarizados como cuestionarios, escalas, etc. Otorga una importancia central a los criterios de validez, confiabilidad y relación con los instrumentos que utiliza. Utiliza diseño de investigación predefinidos en detalle y rígidos en el proceso de cómo se experimenten, como los experimentales y los ex post. Y enfatiza la observación de resultados. El enfoque cualitativo, entonces aquí hay una descripción, concentra sus esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus propias acciones. Evita la fragmentación, estudia el hecho dentro de una totalidad, visión holística. No admite la posibilidad de generalización de resultados en la medida que considera que estos son limitados a un tiempo y un espacio. Desarrolla un conocimiento biográfico, o sea, es una cosa que se usa para ese momento. No admite el análisis causa-efecto, ya que considera que los hechos se manifiestan como determinantes de múltiples factores asociados. Utiliza técnicas de evaluación participante, análisis de profundidad, desde una perspectiva subjetiva y particularista. Utiliza instrumentos poco o no estructurados y de definición libre, como guías de observación, entrevistas abiertas de profundidad, grupos de discusión, talleres, etc. Utiliza procesos de triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes y observaciones para confrontar y someter a control recíproco la información recopilada. De la técnica de triangulación, bueno, es que si hay tres cosas que hemos usado para evaluar y en las tres arrojan resultados parecidos, pues uno pudiera decir que como que entonces el resultado sí como que es verdadero. Utiliza procedimientos de investigación abiertos y flexibles, que se siguen lineamientos orientados, pero que no están sujetos a reglas fijas y estandarizadas. Enfatiza la observación del proceso. Entonces aquí tenemos los criterios, enfoque, cuantitativo, cualitativo, objetivo de estudio, fenómeno objetivo observable, susceptible de medición y análisis estadístico, hechos subjetivos relativos a la comprensión significado de la fenómeno. Bueno, esto se lo estoy dando aquí para que los puedan ustedes desarrollar y vamos a ver si lo podemos seguir viendo. Técnicas, aquí están las técnicas que se utilizan. Técnicas estadísticas para la definición de muestras, análisis de datos analizados, observación participante y análisis de profundidad. Hay que compararlo cualitativo, cuantitativo. Cuantitativo y cualitativo. Instrumentos estructurados, estandarizados, escalas y cuestionarios. Instrumentos poco o no estructurados, guías de observación, entrevistas, grupos de discusión. Control de procesos, criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos y procedimientos. Triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes y observadores. Procedimiento, diseño experimental y ex post facto predefinidos y cerrados. Diseños abiertos, flexibles y emergentes, no sujetos a reglas fijas. Bueno, esto es un poco lo que está en este artículo. Dice, luego, métodos de la investigación educativa, método de la investigación cuantitativa, el método experimental, el método ex post facto, entonces lo va a describir ahí, que usted lo va a hacer detalladamente. El método de la investigación cualitativa, entonces el estudio de casos, el método etnográfico. Y dentro del ámbito foral, la etnografía constituye un método que es más científico con la investigación cualitativa. Como método describe grupos sociales en profundidad y en un ámbito natural. Persigue su comprensión desde el punto de vista de quienes interactúan con ella. La etnografía puede aplicarse obviamente a los estudios de grupos, procesos y ambientes. Y su finalidad central es aportar datos descriptivos. Entonces la observación, por supuesto, va a ser un elemento que se utiliza en este método etnográfico. El estudio de casos, otro método que hablamos es la investigación-acción, no habrá que detallarlo, ustedes en sus exposiciones. Métodos de combinación, elementos cuantitativos y cualitativos. Entonces, ¿cuáles serían? La evaluación, los sistemas de experiencias, ¿sí? Como elementos. Y aquí hay un escuadro que trata como de resumirlo. De esta manera, ustedes si quieren lo pueden trabajar y lo giran para que se pueda ver derecho. ¿Okay?
Bueno, voy a dejar hasta aquí esta bibliografía. Vamos ahora. Como le dije, bibliografía adicional, aquí pueden luego también tratar de explicar esta otra bibliografía. Si presionan en ella, se abre y voy a tocar brevemente lo que dice aquí para que podamos comparar. Acuérdense que vamos a trabajar acerca de modelos y procesos, entonces vamos a ver varios autores y ver qué dice. Paradigmas de investigación. Entonces, estos paradigmas de investigación de la Laura, entonces, ¿qué dicen ellos? El paradigma de investigación, entonces, bueno, trata de ver cómo se marca para acercarse a la realidad y cómo la vamos a abordar. Entonces, te lo detallan ahí con más detalle. El paradigma positivista, nuevamente, lo que tiene que ver con el sistema hipotético deductivo. Parece que lo que vamos a estudiar lo que se puede observar. ¿Sí? Características del paradigma positivista, sistema hipotético deductivo, da unas descripciones, el método hipotético deductivo, construcción de objetos de estudio, diseño de investigación metodológica, discusión y presentación de resultados. Ahí lo van a describir un poquito. Técnicas de instrumentos usados en el sistema hipotético. Las técnicas de instrumentos pues, van a ser los cuestionarios, otras técnicas la observación, la lista de verificación y chequeo, pruebas estandarizadas, inventarios. Eso se usa en ese método positivista. Paradigma interpretativo. Paradigma racional, entonces, paradigma, es como una alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde una metodología cuantitativa. Entonces, ya estamos hablando aquí de un método cualitativo, ¿verdad? Entonces, él va a explicar un poco ese modelo aquí y luego va a hablar de métodos y técnicas de investigación cualitativa, ¿no? Que es lo que estamos hablando en este enfoque. Entonces, ¿cuál sería el método de la fenomenología? El tipo de cuestionario de trabajo es cuestionario significativo, explicar las esencias de las experiencias de los autores, técnica e instrumentos de recolección de información, grabación de conversaciones, escribir anécdotas, experimentación. Y acuérdense que vamos a usar la triangulación. Objetos, otras fuentes de datos sería la literatura, la literatura fenomenológica, reflexiones, filosofía, poesía, etc. Cuando fenomenológica es como la poesía o algo que hayan producido esos grupos. La etnografía, cuestionarios descriptivos, interpretativos, valores, ideas de práctica de los grupos culturales. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se usan? Entonces, bueno, aquí hablamos de los cuestionarios. Técnicas e instrumentos de recolección de información, entrevista estructurada, observación participante, diagrama de redes sociales. ¿Y cuáles serían las otras fuentes? Documentos, registros, fotografías, mapas generales, diagramas de redes sociales, etc. Seguimos aquí con la teoría fundamentalistas. ¿Cuáles son los tipos de cuestionarios que se usan? Cuestionarios de procesos de experiencias a largo tiempo o cambios que pueden tener en etapas o fases. Y las técnicas de instrumentos de colección de datos van a ser las entrevistas grabadas, ¿no? La teoría fundamental. Y la observación y las otras fuentes de datos son la observación, la observación participante, las memorias, los diarios, la etnometodología, análisis del discurso, cuestionarios centrados en la interpretación verbal y del diálogo, ¿okay? Las teorías fundamentalistas, ¿no? Las entrevistas grabadas, ya dijimos. Etnometodología, análisis del discurso. Cuestionarios centrados en la interacción verbal y el diálogo, ese es el cuestionario. Y luego con los instrumentos y técnicas, diálogo, registro, audio y video. Y otra fuente serían la observación, notas de campo. La investigación, acción. Entonces van a ser cuestiones de mejora y de cambio social. Esos son los tipos de cuestionarios a trabajar. Y en cuanto a las técnicas, instrumentos de recolección de información, el diálogo, el registro de audio y video, la observación, notas de campo. Ese es con respecto a la investigación social, perdón, que aquí me confundí. Investigación social serían los cuestionarios de obra de diálogo. Y la investigación social en cuanto a técnicas, instrumentos de recogida de datos, son diversos, lo que vaya a ver. Y con respecto a otros, pues van a ser varios también. Las biografías, otro elemento que se usa. Cuestionarios subjetivos, entrevistas, sería como la técnica, y documentos y registros de datos. Bueno, esto sería el cuadro. Momentos de la investigación cualitativa, eso lo pueden ver ya con más detalle. Paradigma materialista histórico, este es otro método. Ahí lo habría explicado. Bueno, de todas maneras, ustedes lo van a tratar de hacer en su exposición de una manera un poco más detallada de lo que yo les he escrito aquí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cerrar ahora este, este documento. Ajá. Y vamos con el otro, que estamos en el módulo 1, la bibliografía adicional. Esto para que puedan comparar la información que estamos viendo, ¿verdad? Paradigmas, enfoques y métodos de investigación, análisis teórico. Y los autores estarían Finol de Franco, Vera Sofalorza, ¿no?
Y aquí hay un resumen. El presente artículo se centra en analizar teórica y paradigmática y analizar teóricamente el paradigma cuantitativo, cualitativo, enfoque y métodos de investigación. Teorías que se sustentan en Sandin 2003, Buendía, Cola y Hernández 1998, Padrón 1998, Capazoale 2015, Husserl 1962, Strauss y Cohen en 2002, entre otros. El diseño tipo documental, cuyo fuente de información fueron textos, artículos, materiales digitales, lo que generó los hallazgos de la indicación referida a la definición de paradigmas como modelos, sistemas de convicción, de creencias del investigador relacionado a la postura ontológica, axiológica, epistemológica y metodológica, diferenciando el paradigma cuantitativo positivista del paradigma cualitativo interpretativo. Y asimismo, se identificó los enfoques epistemológicos asociados a los paradigmas, siguiendo lo expresado por Padrón 1998 y Caposale 2015. Finalmente se caracterizó el método fenomenológico hermenéutico y la teoría fundamentada como métodos orientados a la comprensión e interpretación. Se concluye que los enfoques se asocian se asocian a los paradigmas como respectivos métodos y metodologías. Entonces, ustedes lo van a presionar aquí donde dice PDF, ¿ven? Aquí, y van a poder ver el artículo. Ustedes, me imagino, posiblemente lo tengan, aquí está, ya está. Entonces, aquí está el artículo, son 24 páginas, entonces yo no voy a ahorita leerlas todas, aquí está el resumen, que fue lo que leímos, y está en inglés, en francés. Aquí está la etapa de introducción, que explica un poco cuáles son los métodos que vamos a usar, el desarrollo, el paradigma de investigación, habla de eso, y cita algunos autores aquí que lo pueden ustedes trabajar de explicar. ¿Ok? El paradigma de investigación, paradigma cualitativo, cuantitativo, perdón, y también denominado positivista, relacionalista, empírico analítico, entre otros. Y el paradigma cualitativo, interpretativo, naturalista, humanista, fenomenológico, entre otros. Y el paradigma cualitativo crítico o sociocrítico, que él lo pone como parte, ¿no? Entonces, bueno, eso es el enfoque de investigación, es lo que él va a desarrollar. Entonces aquí está enfoque epistemológico, enfoque empírico inductivo, positivista cuantitativo, y hay una descripción, producción del conocimiento científico, sigue patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las independencias entre clases y eventos prácticos. Los patrones de regularidad se capturan a través de registros y repeticiones de eventos. Es medición cualitativa. Mi enfoque racionalista deductivo, producción del conocimiento, viene dada por el diseño de sistemas de abstracto dotados de grado de universalidad. De esta manera te lo vamos a leyendo. Enfoque introspectivo, vivencial, naturalista, fenomenológico. Aquí ya nos veremos a otros paradigmas. La producción del conocimiento se genera a partir de la interpretación de símbolos socioculturales mediante los cuales los autores de un determinado grupo social abordan la realidad. Entonces aquí es un poquito más subjetivo. La vida del objeto de conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y el objeto, de tal forma que el objeto pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida del investigador. Como les dije, aquí el investigador se relaciona con su objeto de estudio. Entonces se usa mucho en las comunidades. ¿Okay? Bueno, aquí estamos viendo otro autor que va a trabajar las mismas ideas que estamos trabajando. Método de investigación. Método fenomenológico hermenéutico, entonces va a tratar de explicarlo. ¿Ok? El método de teoría fundamentada, ¿okay? La teoría va a guiar la investigación. Y aquí hay un paradigma de investigación como para compararlo, el paradigma cuantitativo positivista y el paradigma cualitativo interpretativo sociocrítico. Entonces, ontológicamente existe una realidad y esta es de carácter objetivo anterior a los sujetos. La realidad es compleja, dinámica y holística. Esto en cuanto al paradigma cualitativo. Entonces los compara. Axiología, los valores, ¿no? La axiología tiene que ver con los valores. Valores, neutralidad, objetividad. Y aquí los valores intersubjetividad e intencionalidad para el abordaje de fenómenos. Bueno, entonces él va a comparar con distintos criterios aquí. Vamos a ver si lo podemos poder discutir. Matriz descriptiva. Método fenomenológico hermenéutico y la teoría fundamental. Aquí se compara. Hay una descripción y el proceso de aplicación. Entonces aquí está la teoría fundamentada y aquí está el fenomenológico hermenéutico. ¿Okay? Conclusiones. Aquí el autor hace un resumen. Entonces, bueno, la idea de esto es lo que pudiéramos exponer. ¿Okay? Voy a dejar de compartir ahora aquí para ver la última bibliografía y que están en el blog. Acuérdense que todo esto lo estamos sacando del blog del módulo 1, ¿okay? Al final, donde dice bibliografía adicional. Entonces, le damos la última bibliografía, Mario Muñoz Herrera, conceptos de metodología de investigación. Entonces, tú le das aquí, él descarga, le das al archivo, conceptos de metodología y enfoques y paradigmas. ¿Okay? Entonces, aquí tiene una introducción, la puedes leer. Aquí está luego un esquema, conceptos de metodología. Entonces, enfoque epistemológico,
positivista, interpretativo, crítico, vamos a agrandar esto porque sea muy chiquito, constructivista y hermenéutico. Entonces, esto es el enfoque epistemológico. Son estos positivista, interpretativista, crítico, constructiva y hermenéutico. Serían esos 5. El paradigma cualitativo, cuantitativo. Los métodos, estudio de casos, estudio de casos comparados, experimental, investigación-acción, colaborativa. Esos son como métodos, pues. Entonces, en este caso son el estudio social. Métodos, técnicas de análisis, análisis de contenido, análisis documental y estadístico. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Y las técnicas de recogida de datos, entrevista, encuesta, observación. Estamos hablando aquí de todo esto, son conceptos metodológicos, pero estamos hablando desde el punto de vista de la investigación social. ¿Ok? Y aquí instrumentos, cuestionarios de pausa, ¿okay? Enfoque epistemológico. Entonces aquí él habla un poco de qué son esos enfoques epistemológicos. Que el enfoque epistemológico es cómo se aborda la realidad. Entonces bueno, aquí vas a ver que va a hablar acerca de la subjetividad, del contacto directo con los sujetos, el investigador se inmiscuye en la sociedad. Paradigma cualitativo y cuantitativo. Entonces aquí comparan ambos. Pues. ¿Ok? Ya sabemos que el cuantitativo va a ser más medición, objetivo, más riguroso, y el cualitativo, pues más interpretativo, más de subjetividad. Y hay un cuadro comparativo, elementos constitutivos, los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Cantidad de casos, entre mayores sea la cantidad de casos, mejor sean las diferencias. Eso es en cuantitativo. Y en cualitativo es preferible estudiar casos, pocos casos en profundidad. Relación entre las variables, la variación estadística de una sobre la otra, se basa sobre la estadística. Y aquí la explicación de multicausales, o sea, aquí en el cualitativo es una aplicación más de análisis de acuerdo a la triangulación de los instrumentos que hayamos usado. Medición numérica, descripción e interpretación de los fenómenos, aquí es más un tipo de análisis a profundidad. Técnicas de análisis estadístico, análisis documental, análisis de contenido, técnicas de recogida de datos, encuestas, recopilación de datos estadísticos, entrevistas, observaciones, instrumentos, cuestionarios, cuestiones factores. Que aquí seguimos viendo con la misma información que hemos estado hablando. Relaciones entre pregunta, investigación y paradigma. Relación entre pregunta, investigación y paradigma. Entonces aquí trata de cómo se responden esas preguntas que se han hecho en la investigación, desde el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Por supuesto, uno será numérico, prueba de hipótesis, y el otro será análisis a profundidad. Bueno, conclusiones, aquí hace esa conclusión. Aquí esto es para que ustedes puedan hacer su planificación de cómo van a presentar su exposición, ¿verdad? Bueno, entonces, como les dije, esperamos vernos ya mañana el día de la clase. Vamos a ver si aquí ya puedo, voy a dejar de compartir. Ah, sí, aquí está. Bueno, bueno, todavía no voy a dejar de compartir. Acuérdense que aquí estamos hablando de el blog de la materia, aquí está el nombre, aquí está cómo se da, ustedes ya lo tienen en primera clase virtual. Acuérdense que esta ya es la segunda clase virtual, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí la clase para no hacerla tan extensa. Voy a dejar de compartir para despedirme de ustedes. Bueno, les habla Luis Segovia, su profesor del taller 2 de métodos de investigación social. Les deseo el mayor de los éxitos y mañana en la clase pues esperemos discutir a ver si hay que modificar algo o qué modificamos con respecto a la parte de evaluación. Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga.